Super buenas amigos. Hoy vamos a ver las principales razones por las que la palanca de cambios se queda trabada o no entra a la marcha y cómo solucionarlo. El mecanismo de la palanca de cambios normalmente funciona con la llave en posición de encendido y con el pedal de freno apretado. Así que lo primero que haremos será, con el coche encendido y a que el freno se libera, asegurarnos que estamos apretando el pedal del freno hasta el fondo. Si aún así no podemos mover la palanca, una razón muy común y muy simple es que si hemos aparcado en bajada o subida y el freno de mano no estaba puesto hasta arriba, lo que puede estar aguantando todo el peso del coche es la transmisión, y es muy normal que el engranaje se quede trabado ya que tiene toda la presión del peso. Y lo único que podemos hacer en este caso, si notamos que está más duro de lo normal, es intentar hacer fuerza y hacer que entre la marcha, así como suena. No os asustéis, a veces al entrar la marcha hace un ruido como si nos hubiéramos cargado toda la transmisión, pero es simplemente el engranaje saliendo de la posición de parking. Si este es nuestro caso, el consejo que os doy es que siempre que aparquemos en una pendiente, poner el freno de mano antes de dejar ir el pedal de freno. Así el peso reposará principalmente en el freno y no en la transmisión. Si no estamos en una pendiente, el coche está encendido y el pedal bien apretado y aún así no podemos cambiar la posición de la palanca, es posible que el seguro o bloqueo del cambio no esté desactivado. Este seguro básicamente es un bloqueo para que no pongamos la marcha por error cuando no queremos. Por eso, por seguridad, nos obliga a tener el freno apretado e incluso en algunos modelos como este, apretar un botón en la palanca. Así que si está activado puede ser por varias razones, y es fácil de solucionar. Lo primero que podemos hacer es ver si algún fusible relacionado con los frenos o la ignición está dañado, solo tenemos que comprobar que todos estén bien. Si todos están correctos, miraremos el interruptor mecánico del freno. Podemos mirar simplemente que las luces del freno se encienden al apretar el pedal de freno y podemos mirar que el pedal y el interruptor no estén dañados. Como vemos, cada vez que dejamos el pedal, este interruptor debería apretarse y las luces de freno deberían encenderse. Si aún así todo parece estar correcto, no os preocupéis, la mayoría de vehículos tienen un desbloqueador de seguridad para estos casos. Normalmente es un botoncito al lado de la palanca y puede poner algo como Lock o Shift Lock. Algunas veces, escondido debajo una tapita, lo podemos apretar con una llave, un boli o un destornillador, lo que tengamos a mano. Esto debería desbloquear toda la palanca y nos permitiría ponerlo en posición para conducir y llegar a casa, que es lo más importante, o incluso ponerlo en neutro si hemos perdido las llaves, no tenemos batería o lo tiene que recoger la grúa. Pero si no tenemos la suerte de tener este botón, no os preocupéis, solo tenemos que sacar los plásticos que cubren la palanca de cambios. Un truco para sacarlos es usar un destornillador plano con cinta en la punta para así no dañarlos. Y con mucho cuidado de no romperlos, en la mayoría de coches es bastante fácil llegar donde el seguro. Y encontraremos algo parecido a esto. Algunos vehículos tienen directamente una palanquita, muchas veces amarilla, para desbloquearlo, y sería exactamente igual que con el botón de Shift Lock, solo que está más escondido. Pero si no lo tiene, lo tendremos que hacer manualmente. En este caso, como veis, tendremos que hacer dos cosas: bajar el engranaje que conecta con el freno y subir el que desbloquea la palanca, y así nos permitirá poner la marcha que necesitemos para conducir o mover el coche. Es importante observar que ninguna de estas conexiones está rota o desconectada, ya que a veces este es el problema y si solo se ha salido podemos ponerla nosotros mismos sin necesidad de ir al taller. Si no hemos solucionado el problema, o en nuestro caso la palanca se mueve pero la marcha no entra, es muy probable que la conexión con la caja de cambios esté rota o desconectada. Fijaros si tenéis el indicador en el panel, si al mover la palanca cambia en el tablero la marcha. Si no cambia, significa que el movimiento para cambiar la marcha no llega al otro extremo en la caja de cambios. Y esta conexión se encuentra o debajo del capó o debajo del coche en la transmisión. Y es algo parecido a esto. Así que examinaremos que tanto debajo de la palanca como en el otro lado en la transmisión todo está correcto y conectado, ya que es muy común que con el paso del tiempo esta conexión se desconecte, se rompa o se afloje. Si encontramos que está dañado, podemos intentar apretarlo o arreglarlo provisionalmente con una brida o un alambre para mantenerlo a sitio.
O lo más fácil para llegar a casa o al mecánico es, mientras alguien está apretando el freno para que el coche no se mueva, con la mano movamos nosotros mismos esta palanca. Esto, aunque arriba en la palanca no lo notemos, hará que entre la marcha y así podamos conducir y nos salve de dejarnos tirados. Así que espero haberos salvado de un apuro, o al menos haberos ayudado. Si es así, no olvidéis comentar, darle like y suscribiros a mi canal. Muchas gracias amigos, hasta la próxima.